Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo. Y es que cuando hablamos de estrellas como Can Yaman y Demet Özdemir, la expectativa siempre está por las nubes, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de ellos directamente, sino de alguien más que, sin quererlo o queriéndolo, se ha visto envuelta en un torbellino de especulaciones y sin drama. Prepárense porque hoy destapamos la reacción de Francesca Chillemi que, al parecer, ha desatado todo un huracán. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos. ¡Vamos allá! Hemos seguido de cerca la trayectoria de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y por supuesto, a Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que inevitablemente, los rumores de una relación fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Y aunque nunca confirmaron ni negaron nada de forma oficial, el público siempre estuvo atento, analizando cada gesto, cada fotografía compartida. Pero la vida, como saben, siempre nos sorprende con giros inesperados. La pantalla grande y chica a menudo fusionan la realidad con la ficción de una manera que cautiva al público, creando ídolos y parejas que trascienden la pantalla. Los seguidores de Erkenci crearon una conexión tan profunda con Can y Demet que su posible romance se convirtió en una de las fantasías románticas más deseadas del panorama televisivo. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta en redes sociales, era analizado hasta el último detalle, alimentando la llama de la esperanza de una relación real. Y es aquí donde entra nuestra protagonista de hoy, Francesca Chillemi. Para quienes no la ubiquen, Francesca es una actriz y modelo italiana, conocida por su belleza y su talento, que ha ganado muchísima popularidad en Italia y poco a poco se va haciendo un nombre a nivel internacional. ¿Y qué tiene que ver ella con todo este embrollo turco-italiano? Pues bien, hace un tiempo se empezó a rumorear fuertemente sobre un posible romance entre Can Yaman y Francesca. Las fotografías de ellos juntos, paseando por las calles de Roma, compartiendo momentos, comenzaron a circular como pólvora, y ahí es donde la cosa se puso interesante. La entrada de Francesca en la vida pública de Can Yaman fue como una brisa fresca que agitó las aguas tranquilas de las especulaciones. Su carisma y su presencia escénica la han posicionado como una figura destacada en la industria del entretenimiento italiana, y su posible conexión con el fenómeno global que es Can Yaman no pasó desapercibida. Las imágenes captadas por los paparazzi, ese arte de inmortalizar instantes privados, se convirtieron en la prueba fehaciente de que algo más allá de la amistad estaba ocurriendo. Imaginen la escena, la comunidad de fans de Can Yaman y, en especial, aquellos que anhelaban una reconciliación o confirmación de su relación con Demet Özdemir, de repente ven aparecer a Francesca en el panorama. La reacción inicial fue, por decirlo menos, mixta. Algunos se mostraron intrigados, otros curiosos, y por supuesto, no faltó el sector más devoto que vio en esta nueva presencia una especie de intrusa, una amenaza para la pareja que tanto habían idealizado. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de este debate. Los debates encendidos en foros, los comentarios apasionados en cada publicación, las encuestas improvisadas sobre quién era la pareja ideal para Can Yaman. Era una verdadera batalla campal digital donde las emociones estaban a flor de piel. Los seguidores más leales, aquellos que habían invertido tiempo y energía emocional en la pareja ficticia de Can y Demet, se sintieron de alguna manera traicionados o decepcionados ante la irrupción de una nueva protagonista en la vida real del actor. Lo que realmente encendió la chispa, la gota que colmó el vaso, fue una declaración, o mejor dicho, una actitud de Francesca. No fue un exabrupto ni una acusación directa, sino algo más sutil, pero que en este mundo tan hiperconectado y analizado, puede tener un efecto de bola de nieve. Se habló de que Francesca, en una entrevista o en una aparición pública, hizo un comentario, quizás un poco despreocupado, sobre su relación con Can Yaman, o quizás sobre la percepción pública de su vínculo. Y fue justo ese comentario, esa pizca de información, lo que desató el verdadero drama. Este tipo de declaraciones sutiles son el pan de cada día de la prensa del corazón y de los cazadores de exclusivas. Un comentario aparentemente inocente, una respuesta ambigua, puede ser desglosado, analizado y magnificado hasta convertirse en el titular del día. En este caso, el comentario de Francesca, sin importar su intención original, tocó una fibra sensible en el fandom, que estaba ávido de certezas y respuestas.
Piensen en cómo funcionan las redes sociales. Un pequeño comentario, una mirada, una publicación con un emoji, puede ser analizado por miles de personas, transformado en teorías, debates e incluso, en ocasiones, en ataques. En este caso parece que Francesca, quizás sin ser consciente de la magnitud del fenómeno fan que rodea a Can Yaman y su pasado con Demet, hizo alguna mención que fue interpretada de 1000 maneras distintas. La velocidad con la que la información viaja en Internet es asombrosa. Lo que podría haber sido un simple comentario en un círculo privado se convirtió en un tema de discusión global en cuestión de minutos. La interpretación se convirtió en la nueva realidad para muchos, y Francesca se encontró en el centro de un huracán mediático que ella misma, quizás, no anticipó. Algunas de las interpretaciones más fuertes apuntaban a que Francesca había insinuado que su relación con Can era más seria de lo que se pensaba, o que quizás, de forma indirecta, había hecho alguna comparación o referencia que no cayó bien. La clave aquí es la sutileza. No fue una guerra abierta, sino una guerra de susurros amplificados por la prensa del corazón y las redes sociales. El arte de la insinuación se convirtió en la herramienta principal. Las palabras exactas de Francesca se perdieron en la traducción y en la amplificación, pero la percepción general fue que ella estaba validando o incluso promocionando su conexión con Can Yaman. Esta percepción fue suficiente para reavivar las viejas pasiones y abrir nuevas heridas en el fandom. Las fanbases, que son comunidades muy apasionadas, comenzaron a dividirse. Por un lado, estaban los que apoyaban a Francesca y la nueva relación de Can, y por otro, los que defendían la memoria de la pareja de Can y Demet, y veían a Francesca con recelo. Este tipo de situaciones, lamentablemente, suelen generar un ambiente bastante tóxico, donde los comentarios se vuelven hostiles y se empiezan a cuestionar las intenciones de todos los involucrados. La lealtad de los fans es una fuerza poderosa, pero cuando esa lealtad se dirige hacia un objetivo específico, cualquier elemento que amenace esa idealización se convierte en un enemigo. Las discusiones se volvieron personales, los ataques se dirigieron a Francesca e incluso a Can Yaman, y la línea entre la admiración y la hostilidad se difuminó peligrosamente. La reacción de Francesca al verse en medio de este vendaval fue otro punto clave. ¿Cómo manejó la presión? ¿Se mantuvo firme? ¿Se retractó? Los rumores sugieren que ante el aluvión de críticas y especulaciones, Francesca pudo haber adoptado una postura más reservada, quizás incluso un poco herida por la reacción desproporcionada. Es fácil imaginar cómo una persona, que simplemente está viviendo su vida y su relación, se siente abrumada cuando miles de extraños empiezan a juzgar cada uno de sus pasos. La presión mediática sobre figuras públicas es inmensa, y cuando esa presión se combina con la intensidad de las fanbases, el resultado puede ser abrumador. Es un delicado equilibrio entre mantener la profesionalidad, la privacidad y la salud mental. Se dice que en algún momento Francesca habría compartido algún mensaje en sus redes sociales, no directamente relacionado con el conflicto, pero sí con la importancia de la privacidad y el respeto. Un mensaje que para sus seguidores más cercanos, era una clara referencia a la situación que estaba viviendo. Y claro, para los observadores más agudos, era una confirmación de que algo estaba pasando y que ella estaba sintiendo la presión. Estos mensajes velados o indirectos se han convertido en una forma común para las celebridades de comunicarse con su audiencia sobre temas delicados sin entrar en confrontaciones directas. Son pistas, enigmas que el fandom se apresura a descifrar, añadiendo más capas a la narrativa. ¿Y qué pasó con Can Yaman en todo esto? Pues, como suele ocurrir, él se mantuvo en un segundo plano, dejando que las aguas parecieran calmarse por sí solas. Su estrategia a menudo es la de no alimentar los rumores, mantenerse al margen y concentrarse en su carrera. Pero claro, cada una de sus interacciones, cada fotografía, era escrutada al detalle en busca de pistas. La figura de Can Yaman se convirtió en el epicentro de la tormenta, pero él optó por la discreción, dejando que las mujeres en su vida ocuparan el foco mediático. Esta estrategia de silencio mediático es común entre las celebridades para evitar alimentar la especulación, pero irónicamente, a veces puede generar aún más curiosidad. Por otro lado, la figura de Demet Özdemir también se convirtió en un foco de atención. ¿Cómo reaccionaría ella ante estas noticias? ¿Le afectaría? Si bien ella siempre ha sido muy discreta con su vida privada, era inevitable que los fans buscaran cualquier indicio de su estado de ánimo o de su opinión. Se especulaba si ella estaría al tanto de la reacción de Francesca, si le daría importancia,
si seguiría adelante con su vida profesional y personal ajena a todo este circo. La comparación entre las rivales es inevitable y los seguidores esperaban ansiosamente cualquier señal que indicara cómo se sentía Demet ante la nueva relación de su expareja. El drama, mis queridos amigos, no se trata solo de las acciones directas, sino de las reacciones, las interpretaciones y las consecuencias que éstas generan. La reacción de Francesca Chillemi, sea cual haya sido su intención original, se convirtió en el catalizador de una serie de eventos mediáticos que involucraron a dos de los actores más populares de Turquía y una figura emergente en Italia. La dinámica entre los personajes públicos, sus relaciones y la interpretación del público es un fenómeno fascinante y a menudo complicado. Es fascinante ver cómo, en la era digital, una figura pública puede generar tanta controversia con un simple comentario o una aparición. La atención que reciben estas celebridades es inmensa, y eso conlleva una responsabilidad, tanto para ellas como para quienes las seguimos. A veces, la línea entre la admiración y la invasión de la privacidad es muy delgada. La necesidad de información y de sentir una conexión con las celebridades puede llevar a los fans a cruzar límites que en otras circunstancias considerarían inaceptables. Lo interesante de este caso es la dinámica que se crea entre el actor, su expareja y la nueva figura. La narrativa que se construye en torno a estos personajes es fascinante porque apela a nuestras emociones, a nuestros deseos de ver historias románticas y a la intriga de lo que sucede detrás de las cámaras. Y en este caso particular, la supuesta reacción de Francesca Chillemi fue el giro inesperado que mantuvo a todos pegados a la pantalla. La estructura narrativa de una telenovela o una serie dramática se reproduce en la vida real cuando hay celebridades involucradas. Podemos imaginar que, para Francesca, este no fue un momento fácil. Estar en el ojo del huracán por algo que quizás ni siquiera consideraba tan relevante, debe ser una experiencia abrumadora. La prensa del corazón, siempre ávida de titulares, hizo su trabajo, amplificando cada detalle, cada rumor, cada suspiro. La maquinaria mediática se puso en marcha y Francesca, consciente o inconscientemente, se convirtió en la protagonista de una historia que trascendió las froncones. Y es aquí donde quiero invitar a la reflexión. ¿Hasta qué punto debemos involucrarnos en las vidas privadas de las celebridades? Cuando la curiosidad se convierte en acoso. La reacción de los fans ante la situación de Francesca, Cani Demet es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, capaces de generar una comunidad de apoyo, pero también un caldo de cultivo para el conflicto y la negatividad. El poder de la opinión pública, especialmente cuando se manifiesta en las redes sociales, puede ser abrumador y, en ocasiones, destructivo. En resumen, lo que comenzó como una posible relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi, se vio envuelto en un drama mediático alimentado por las interpretaciones y reacciones de la comunidad de fans. La supuesta reacción de Francesca, aunque sutil, fue suficiente para desatar un torbellino de especulaciones y debates, demostrando una vez más el poder y la complejidad de las dinámicas entre celebridades y su audiencia en la era digital. Este incidente pone de manifiesto cómo la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades es cada vez más difusa, y cómo la interpretación y la pasión de los fans pueden transformar un simple comentario en un fenómeno mediático de gran envergadura. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido intrigante y les haya dado algo en qué pensar. El mundo del espectáculo está lleno de historias fascinantes, y siempre estaremos aquí para desentrañarlas. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, la parte más importante, los invito a que me cuenten en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que la reacción de Francesca fue justificada? ¿Cómo creen que debería manejarse este tipo de situaciones? ¿Les parece justo el escrutinio al que están sometidas las celebridades? Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos sobre este tema tan apasionante. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de análisis y exclusivas. Nos vemos en la próxima. Chao.